primer lugar tengo un martillo que está bastante flojo en su cabeza, así que, por ahí no sé si lo aprecian, pero de vez en cuando pierde la cabeza y termina no cumpliendo su rol y a veces termina golpeando mis dedos. Y bueno, ya estoy en Cristo, así que no surgen palabras ni... Pero lastima los materiales. ¿Por qué? Porque no está firme, ¿no? Y creo que todos alguna vez por ahí nos pasó, y bueno, de que tengamos un martillo que pierda la cabeza, bueno, este lo pierde con facilidad y sigue flojo. Por otro lado, tengo un destornillador que cumplía su rol, pero se metió donde no tenía que meterse, ¿sí? Quise hacer palanca para sacar algo y quedó así, ¿sí? Entonces era muy útil. Ahora por ahí es útil para cuando hay que meterse a veces en lugares donde uno no puede entrar, pero bueno, quedó así desde esa oportunidad. No hizo lo que tenía que hacer y terminó doblado. Tengo una sierra que también era muy útil. Primero, también por cortar y trabajar excesivamente y no cuidarse, se empezó a perder algunos dientes y hoy ya no tiene ningunos, ¿sí? Se terminó cortando, ¿sí? Y hoy lo único que es un simple metal, ¿no? Que sin esa sierra no cumple ningún rol. Tengo un pico loro, está, de lejos se ve que está, digamos, está oxidada, ¿sí? Está sucia. Así que más allá de que está en buenas condiciones en el sentido del material para seguir trabajando, debido al óxido no se puede ajustar bien para tener precisión y todo lo que toca lo ensucia, ¿sí? Ese es el... no era el sonido del bicolor. Todo lo que toca ensucia, ¿sí? Porque el mismo óxido y la condición que tiene hace que deje sus marcas, ¿sí? Deja sus marcas porque verdaderamente está sucia. Podría traer algunas más, pero voy a mencionar esta, que esta sí es la herramienta, dentro de todas las que tengo, la que puedo recalcar. Es un destornillador que tiene doble punta, ¿sí? Tiene punta imantada, Phillips y plana, y es muy útil, ¿sí? Casi nunca lo encuentro en la caja de herramientas porque lo utilizo mucho. Las otras herramientas casi siempre están porque no le doy mucho uso, pero este destornillador sí le doy buen uso porque verdaderamente cumple su función. Creo que si hablamos del cuerpo de Cristo, también el cuerpo de Cristo es un conjunto de herramientas, ¿sí? La Biblia habla de que somos instrumentos en las manos de Dios. La Biblia habla de que todos cumplimos un rol dentro del cuerpo de Cristo. Y así como una herramienta está creada para cumplir una función y tiene todas las capacidades o tiene todo, podríamos decir, los complementos y los elementos para poder desarrollar el trabajo, de la misma manera Dios puso en tu vida y en mi vida talentos, capacidades y, como estamos hablando, dones espirituales para que cumplamos una función específica dentro del cuerpo de Cristo. El tema está que cuando no descubrimos nuestros dones, cuando no los conocemos o los utilizamos mal, podemos terminar muchas veces como estas herramientas. A veces rotos porque cumplimos funciones que no tendríamos que cumplir y nos lastimamos y lastimamos a otros. No cuidamos nuestra vida espiritual y nos ensuciamos y en vez de ejercer bien nuestro don, esto genera conflictos en la iglesia. Nos metemos donde no nos tenemos que meter y quedamos como el destornillador, ¿sí? Mal. Y una herramienta que tendría que ser útil termina siendo una herramienta que queda tirada en un costado de un cajón de herramientas sin utilidad. Pero qué bueno saber de que cuando nos acercamos a Dios y cuando buscamos de Él, Él nos puede restaurar, Él nos puede reenfocar en el principio, Él nos puede limpiar, Él nos puede sanar. Pero lo importante
que más allá de todo ese proceso que Dios tiene que hacer, que es necesario para cumplir un rol dentro del cuerpo de Cristo, podamos saber cuál es nuestro don, para no volver a caer en lo mismo, para no volver a caer en frustrarnos, en herirnos, en dañarnos o en hacer cosas para las cuales no fuimos creados. Dios quiere que seamos herramientas útiles y cada uno de nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo para cumplir un rol. Voy a dar una definición, si querés ponerme, de lo que es don espiritual, que sería una definición completa. La última vez no lo estuvimos dando a la definición, pero esta definición sería para tener un panorama general de lo que es un don espiritual, ¿no? Dice que don espiritual es una capacidad especial dada por el Espíritu Santo según la gracia de Dios a cada cristiano y que debe ser usada para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De esto hemos hablado en el último mensaje, pero aquí podemos ver varios aspectos fundamentales. Primero, que es una capacidad especial. ¿Por qué? Porque no es un talento, no es algo innato, sino es algo que da el Espíritu Santo, como Él quiere, por su gracia, y que da a cada cristiano en particular, a cada persona que ha sido nacida de nuevo a través de ese encuentro con Cristo, del perdón de sus pecados, de reconciliarse con el Padre, recibe un don y, como hemos visto, ese don tiene que ser usado para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso la herramienta tiene que cumplir su rol si quiere verdaderamente llevar a cabo una buena obra. Eso sería lo que es una definición de don espiritual. La última vez también estuvimos viendo que hay 3 listas principales de dones en la Biblia. Podemos encontrar también algunos otros dones en pasajes aislados, pero estas 3 listas, que son las de Romanos, capítulo 12, de versículos 6 al 8, de Efesios 4 y de 1 Corintios 12, están la mayoría de los dones. Y hoy queremos enfocarnos en la lista de Romanos 12, del 6 al 8. Allí aparecen, van a ver 2 dones, que es el don de profecía y que es el don de enseñanza, que no lo vamos a estar tocando hoy, porque lo vamos a estar tocando luego cuando hablemos de profetas y cuando hablemos del don de maestro. Vamos a estar hablando en ese momento sobre la enseñanza y sobre la profecía. Pero sí aparecen otros dones que lo vamos a estar leyendo en este pasaje. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquellos que están subrayados son los que vamos a estar tocando en esta noche. Y que en esta noche empecemos a buscar de identificarnos. Seguramente a través de lo que vamos a ir hablando, el Señor nos va a estar mostrando para qué don estamos o para qué don tenemos tendencia. Y como dije la última vez que estuvimos compartiendo la palabra, que nuestro deseo mayor sea: Señor, si no he descubierto mi don, quiero descubrir cuál es mi don, para saber cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. El primer don que aparece en la lista es el don de servicio. Servir, el término servir viene de diaconía, de diácono, que tiene que ver con el servicio. Y algunas características que tiene el don de servicio, aquella persona que posee el don de servicio, esa es una persona que identifica tareas que tienen que ver con la obra de Dios y se vale de recursos para realizarlos. Es una persona que por ahí no está tan enfocada en ver a otras personas, sino en las necesidades que las personas tienen. Las necesidades que se presentan en la iglesia, en la mayor parte que tienen que ver lo material. Y son personas que realmente tienen un ojo para esas cosas, las identifican con facilidad y están dispuestas para trabajar en esa área. Son personas que tienen una serie de talentos y habilidades para ofrecer ayuda cuando hay necesidad. Son herramientas útiles para prestar ayuda en distintos ministerios que tienen que ver con la parte material. Son personas que están dispuestas verdaderamente a servir.
Ese es el don de servicio. Son personas que al servir no lo hacen de mala gana, sino que realmente se gozan al poder ayudar, al poder ser útiles. Y esto muestra que realmente tienen ese don. Porque el don está relacionado con la alegría. Dios pone dones en nuestra vida para que realmente lo hagamos con alegría, con gozo. Por eso el término charis, que viene de don, charisma, tiene que ver con alegría, con gracia, con realmente hacerlo con pasión. La persona que tiene el don de servicio es una persona que realmente se goza al poder servir a los demás. Más allá de que todos tenemos que ser hombres y mujeres que sirvan, y no significa que tenemos que decir, bueno, yo no tengo el don de servicio, así que sea el hermano el que se ocupe, ¿no?, de hacer tal y tal cosa, porque todos tenemos que colaborar y todos tenemos que ser parte de la obra, y Dios nos insta, y Jesucristo fue ejemplo de servicio. Pero sí va a haber personas que van a tener esa facilidad para identificar esas necesidades y que Dios las capacitó con ciertos talentos o habilidades para poder ser eficientes en esas áreas. Hay un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo de 1 al 7, donde vemos justamente lo que pasa o los conflictos que se generan cuando no se trabaja con dones o cuando cada uno no ocupa su lugar. Allí vemos cuando los apóstoles estaban tan ocupados en el servicio de las mesas, estaban tan ocupados en la parte social, que habían descuidado su ministerio, que era el de la palabra y el de la oración. Entonces en un momento reflexionan y toman conciencia que no estaba bien lo que estaban haciendo, no porque el servicio de las mesas era malo, no porque el servicio social estaba mal, sino porque ellos tenían un ministerio que cumplir y lo estaban descuidando por ocupar lugares que no tenían que ocupar. Y fue en ese momento donde deciden levantar estos hombres y mujeres de fe, temerosos de Dios, dentro de los cuales está Esteban, que después fue Mártir, que son personas que se encargan de esa tarea. Y ellos se dedican a su ministerio, que es la palabra y la oración. Aquí vemos con claridad que cuando trabajamos teniendo en cuenta nuestros dones y nuestras capacidades, la iglesia camina. Pero cuando no tenemos en cuenta esto, vemos con claridad en el pasaje que empiezan a generarse los roces, los conflictos, el desgaste, el descuidar los ministerios. ¿Por qué? Porque estamos en muchas cosas y no hacemos las cosas bien. Y personas que por ahí tienen el don para realizar esa tarea no están haciendo nada. Por eso es tan importante distinguir los dones. ¿Para qué? Para que podamos trabajar como cuerpo. Dentro de lo que es el don de servicio y dentro de los demás dones vamos a ver que siempre va a haber ciertos peligros y ciertos ministerios a ocupar. Esto es un poquito para tener un panorama general de dónde puede estar una persona que tiene el don de servicio. Puede haber muchas cosas más, pero las personas que tienen el don de servicio se pueden y van a sentir carga por la parte social, la parte que tiene que ver con construcción, mantenimiento, con ser servidores, ujieres, con realizar distintas tareas que tienen que ver con el área material. Son personas que verdaderamente van a ser útiles, no porque no les interesen las almas, sino porque Dios ha puesto dones relacionados a esas tareas que van a contribuir a la organización y a la estructura de la iglesia. Pero así como Dios les dio tareas y habilidades, todos los dones tienen peligros. ¿Y cuáles son estos peligros? Uno de los peligros es que muchas veces la persona que tiene el don de servicio se puede frustrar cuando las tareas no se realizan en el tiempo que ellos quieren. Son personas tan activas en el servicio que cuando se posterga algo pueden caer en la frustración, pueden caer a veces en la amargura. Y esto es peligroso, porque esto es lo que le puede llegar a pasar a esa herramienta, ¿no? Que se empieza a ensuciar con amargura, con dolor. Entonces tiene que cuidar y entender de que hay otras áreas y otros ministerios y que todo tiene su tiempo. Otro peligro que puede tener es ser tan dominante para que se termine una tarea, que puede ser una persona que se la tome a veces como prepotente. Va a insistir tanto en que se realice algo
que por ahí otro que tiene otro don y tiene otro enfoque, hasta va a tomar y decir, uy, ¿cómo está este hermano con que hay que arreglar esto, que hay que construir esto? Pero ¿por qué esta hermano o esta hermana tiene carga sobre eso? Entonces tenemos que entendernos. Parte de trabajar como con los dones es entender que somos diferentes, ¿sí? Que tenemos distintas capacidades y distintos puntos de enfoque porque tenemos diferentes dones. Entonces yo tengo que entender que mi hermano por ahí va a tener otras prioridades de acuerdo a su don y yo voy a tener otras que todas van a apuntar al mismo objetivo. Pero hay problemas cuando yo quiero que el otro hermano reconozca lo mío y viceversa. Entonces tenemos que entender esto. Después vamos a hablar un poquito más de este punto. Sentir impaciencia con los que se preocupan menos por las necesidades. ¿Cómo puede ser que estos hermanos no se... Yo invito para que construyan esto, arreglen esto, y nadie tiene intención o nadie se mueve o les cuesta? Tiene que tener cuidado este hermano de no caer en eso, de no juzgar a los demás. Y otro peligro es poner tanto énfasis, un énfasis desmedido en satisfacer necesidades físicas que descuida las espirituales. Tiene el don en esa área, pero tiene que cuidar de no caer en el extremo de descuidar su vida espiritual. Es importante, este don es muy importante porque necesitamos de personas que tengan el don de servicio para realizar la obra, y más en los tiempos que vivimos donde la tecnología, donde los medios y tantas otras cosas requieren esfuerzo, requieren trabajo, requieren mantenimiento. Se necesita personas, pero personas sanas que trabajen en equipo, que trabajen bajo un mismo sentir, que puedan entender que otros hermanos por ahí no van a tener la misma carga que ellos sobre lo material, pero que se pueda trabajar en unidad. Amén. El segundo don que aparece en el pasaje es el don de exhortación. La palabra exhortar viene de paracaleo, que significa llamado a acercarse, a ayudar o consolar o animar. Es la persona que se pone al lado de alguien que está afectado y que le va a mostrar amor y que con conocimiento, con sabiduría lo va a orientar de acuerdo a la palabra de Dios. Va a ser una persona que va a dar ánimo, va a ser una persona que va a estimular, que va a dar consejo, que va a ayudar a que esa persona que viene herida, que viene dolida, se pueda sentir amada, se pueda sentir cuidada y pueda comenzar un proceso de sanidad. La va a orientar con sabiduría, le va a dar un consejo sabio para que esa persona pueda salir adelante. Hay un texto que nos muestra sobre esto, que es 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: hermanos, también les rogamos que amonesten, ¿a quién? A los holgazanes, que estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes para con todos. La persona que tiene el don de exhortación va a tener la palabra justa para cada uno, porque imagínense si diría el texto: hermanos, que animen a los holgazanes, ¿sí? Que amonesten a los débiles. El que está débil lo amonestás y lo terminas de hundir, ¿sí? Entonces hay hermanos que por ahí quieren ayudar a otros, pero no tienen don en esa área y terminan generando conflicto, ¿sí? Porque por ahí van y dicen: no, a este hermano que hay que sacudirlo, y por ahí el hermano ya está tirado al piso y con el sacudón lo terminó de hundir, ¿sí? Y por ahí hay otros hermanos que no están haciendo nada, no, hay que animarlo, este hermano, no, ese hermano por ahí hay que exhortarlo. Entonces el que tiene el don de exhortación es aquel que se va a poner al lado y Dios le va a poner la palabra justa. Si es una palabra para animar, si es una palabra para levantarlo, si es una palabra para reprender, pero va a tener verdaderamente la guía del Espíritu Santo. Y esto es muy necesario, hermanos. Por ahí una persona que tiene el don de servicio no va a ser muy apta para, a veces, si no tiene el don de exhortación, para animar a otros, porque por ahí su mente está puesta en otra cosa. Imagínense y vemos esta situación. Entra una persona a la iglesia, ¿sí? Por primera vez. El que tiene el don de servicio va a estar muchas veces pendiente de que todas las sillitas estén en fila, que el ambiente esté limpio, que esa persona cuando se siente pueda estar cómoda, porque su mente está ahí. El que tiene el don de exhortación, por ahí va a ver el rostro de esa persona,
Va a ver que hay algo en sus ojos que le muestra que hay algo que está mal. Entonces, por ahí no le va a importar tanto el lugar donde se siente, sino que se va a acercar para hablar con ella. Pero imagínense si hay conflicto entre el que tiene el don de servicio y el de exhortación. Entonces el de servicio le dice, ¿no te diste cuenta que lo sentaste? Mirá, la silla estaba media, ¿no? Y el de exhortación le dice, mirá, este solamente piensa en la silla. Yo para dar un ejemplo, ¿vieron? Pero ¿cuántas veces se producen conflictos? ¿Por qué? Porque no entendemos que somos diferentes. Sí que todos tenemos que amar a los hermanos, sí. Sí que todos tenemos que apoyarnos los unos a los otros, sí. Y es parte. Pero va a haber personas que Dios va a poner el don y que van a ser idóneas para acercarse al otro, para animarlo, para levantarlo y para darle esa palabra. Los posibles ministerios que van a ocupar las personas que tienen el don de exhortación son el trabajo de consolidación. Personas que recién conocen a Cristo necesitan personas que los alienten, que les brinden amor. No necesitan tanto conocimiento de entrada. Necesitan sí las bases bíblicas, necesitan bases para su fe, pero una persona que viene dolida, herida y necesitada, necesita amor, necesita ánimo, necesita sentirse cuidada. Después va a necesitar que alguien le enseñe, que alguien lo instruya, y van a tener que haber personas con don de enseñanza para ministrarla. Pero esa persona que recién llega necesita sentirse parte, amada. Y ahí una persona que tenga el don de exhortación va a ser muy útil. Porque más allá de la situación que vive esa persona, le va a interesar el corazón. La va a amar, se va a poner al lado, va a poder sentir el dolor que tiene el otro y le va a poder ayudar verdaderamente con sabiduría. También en el área de consejería va a ser una persona muy útil el que tiene el don de exhortación. En el área de sanidad interior, porque muchas veces el que tiene el don de exhortación también tiene el don de discernimiento y puede entender lo que le está pasando al otro y lo puede ministrar en base a las situaciones que ha vivido, a los dolores que ha tenido en su vida. Así que una persona que tiene el don de exhortación va a ser muy útil así. También va a ser muy útil en intercesión porque va a orar con carga. No va a orar solamente porque le pidieron que ore, sino que Dios va a poner carga en su corazón para interceder por la otra persona. Porque siente el dolor que el otro siente. Y va a ser muy útil a la hora de orar, a la hora de visitar lugares donde hay necesidad, como cárceles y centros de salud. ¿Cuáles son los peligros que puede caer esta persona? Primero, no guardar la confidencialidad. La persona que tiene el don de exhortación no solamente se va a acercar a muchos, sino que muchos se le van a acercar. ¿Sí? No va a ser solamente una persona que va a identificar necesidades y va a llevar esa palabra de aliento y consolación, sino que muchos van a buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios los va a llevar a esas personas, porque son las personas que son idóneas. Pero ahí es donde tiene que cuidar la parte del fruto del Espíritu. ¿Sí? Porque aunque tenga el don, si es una persona que recibe una confesión, recibe algo que le compartieron muy profundo y después esa persona le empieza a llamar y dice, te llamo para que ores por Pedrito que ¿no? Porque a veces pasa eso, es el chisme cristiano, así se llama, te llamo para que ores, ¿no? Y empiezo a contarlo y termina Pedrito enterándose de que lo conté por todos lados. Entonces ese don que era tan útil termina generando que esa persona no quiera acercarse más. ¿Por qué? Porque no se cuidó ese secreto. Otro peligro es utilizar mal las escrituras, fuera de contexto. Esa persona tiene que desarrollar su don para tener palabra específica, tiene que prepararse también para que realmente a la hora de aconsejar lo haga con sabiduría, con discernimiento, porque va a ser una persona que la van a escuchar, que la van a respetar, entonces tiene que dar una palabra de acuerdo a lo bíblico. Y el otro peligro puede ser una persona que pueda, por estar tan enfocada en el aconsejamiento, en estar al lado del otro, que pueda descuidar el tema del evangelismo, que ponga mucho énfasis en el hecho de aconsejar y no se preocupe también por seguir compartiendo las buenas noticias. Son peligros que hay que tener en cuenta para no caer. Seguimos, el tercer don es el don de dar.
La persona que tiene el don de dar contribuye con recursos materiales a la obra de Dios, con liberalidad, es decir, generosidad, lo hace con alegría y discreción. Es decir, es una persona que da para la obra y lo hace con generosidad. Seguramente son personas que Dios les da recursos materiales, que tienen la posibilidad de crecer económicamente, y para ellos es un gozo dar, para ellos es un gozo el poder brindarse económicamente, y no les interesa que nadie los aplauda, no les interesa que nadie se entere de esto, porque realmente Dios los bendice a la hora de dar. Más allá de que todos tenemos que dar, hermanos, y no decir, bueno, hay que contribuir para un ministerio, bueno, a ver quién tiene el don de dar, identificamos el que tiene el don de dar y todos vamos ahí, ¿no? Porque a veces pasa eso también, decimos, ay, el hermanito es tan generoso, y a veces pasa en iglesias que dicen, ay, el hermanito es generoso, entonces vamos, ¿sabes, hermano, que ando con problemas de esto? ¿No? Pero por eso los hermanos que tienen el don de dar muchas veces lo hacen en discreción, porque saben que si lo dan a conocer, tienen después la filita de otros hermanos que tienen el don de recibir. No, no es bíblico, pero tienen las ganas de recibir nomás. Entonces, por eso muchas veces mantienen la reserva. Pero son personas que Dios las bendice y le da mucho más. Todos tenemos que dar y contribuir, y Dios espera que superemos todo diezmo y que realmente lo hagamos con alegría. Pero va a haber personas que Dios les va a dar los recursos y les va a dar esa capacidad especial para dar. Son personas que van a estar atentas a las necesidades de otros, que otros por ahí no ven, y van a ser personas que realmente van a dar. Nosotros en Capital teníamos una hermana que hacía esto. Uno veía una necesidad y antes que uno empiece a pedir para esa necesidad, esa hermana ya iba a contribuir o nos llamaba o decía, mira, voy a dar esto. Y Dios le había dado recursos, le había prosperado, pero ella se gozaba a la hora de dar. Y no lo hacía ni para ocupar un lugar importante en la iglesia, ni para generar que otros le aplaudan, sino porque realmente sentía. Y Dios ponía esa carga para dar. Y a su vez va a ser una persona que va a motivar a otros a dar. Va a ser una persona que con su ejemplo, pero también con su enseñanza y con su compromiso y con su convicción de lo importante que es dar a Dios, va a motivar a otros. Qué importantes son estas personas, hermanos. Qué importante que dentro del cuerpo de Cristo haya personas que tomen ese compromiso y que si tienen ese don verdaderamente puedan empezar a dar. Dice la palabra, y Jesús lo dijo, siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Lamentablemente, muchas veces la iglesia se ha vuelto muy consumista. ¿Sí? Vivimos en una sociedad de consumo donde la gente quiere recibir, recibir, recibir. Y a veces, aunque la persona cambia porque se encuentra con Cristo, a veces mantiene todavía esa actitud de consumismo. Entonces va a la iglesia y ahora quiere consumir, quiere recibir, quiere que le den. Pero Jesús fue claro que el mayor gozo está en dar. Que Dios espera que como cristianos maduros demos. Más allá de que haya personas que tengan el don, que también nosotros seamos personas reconocidas por dar. ¿Cuántas veces podemos ver iglesias que piden ayuda a otros lugares para que le den o al gobierno? Y no digo que esté mal esto, pero qué bueno que como iglesia podamos cambiar eso y podamos decir nosotros tenemos esto para ofrecerle a la sociedad. ¿Sí? Y que se cambie esa imagen a veces que se tiene de la iglesia, que la iglesia es la que espera recibir, y sea una iglesia que dé, que bendiga, una iglesia que realmente aporte a esta sociedad. Esto entre paréntesis a lo que venimos hablando. ¿Cuáles son los posibles ministerios para una persona que tiene este don? Integrar el equipo de finanzas de la iglesia o el ministerio de finanzas. Ser consejero financiero, porque seguramente es una persona que es buena administradora, por eso tiene recursos, que los aprovecha bien y que tiene no solamente para su vida, sino para dar a otros. Apoyo a misioneros u otros ministerios, enseñar en el área de mayordomía para que otros aprendan lo importante que es dar y de administrar bien la economía. Porque administrar bien la economía no pasa solamente por apartar el diezmo, sino qué hago con el 90 que me quedo.
Hay hermanos que son fieles en dar el diezmo, pero después el 90% lo utilizan mal. Y por eso a veces no crecen económicamente y están metidos en deudas y en conflictos. Qué bueno que una persona que tenga este don y que realmente Dios la haya prosperado y que pueda administrar bien sus recursos, pueda también brindar ese beneficio a la iglesia para que otros también crezcan económicamente y puedan ser útiles en el reino. ¿Cuáles son los peligros de la persona que tiene el don de dar? Primero, presionar a otros a que den y tildarlos de poco espirituales cuando no lo hacen. Claro, para esa persona que tiene el don de dar es natural apartar tanto dinero. Entonces, tiene que tener cuidado que hay otras personas que por ahí tienen su proceso de madurez y hay personas que por ahí Dios las ha llamado a otras cosas y que aunque tienen que aportar y tienen que dar, por ahí no lo van a hacer de la misma manera que el que tiene el don de dar. Entonces tiene que cuidar esto, de no caer en presionar o en manipular a otros para que también hagan lo mismo. Y el otro peligro que a veces pasa en las iglesias es tratar de ejercer control sobre un ministerio porque yo pongo el dinero. Esto ha pasado muchas veces en diferentes iglesias, que personas que son las que apoyan económicamente y en gran medida ministerios piensan que por hacerlo ya tienen el derecho a controlar o a tomar siempre las decisiones. Entonces ese es otro peligro en el cual puede caer aquella persona que tiene este don. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, yo miro si alguien se me durmió, pero todavía no. Así ya vamos llegando al final. Don de presidir. La persona que tiene el don de presidir o el don de liderar es una persona que, como dice esta frase, es una persona que es apta para definir metas, la dirección de una iglesia, de un ministerio, de los propósitos que Dios tiene para esa iglesia y los va a transmitir de tal manera que la gente los va a entender, los va a aceptar y voluntariamente va a actuar. Esto es lo que hace que el don de presidir sea real. Lamentablemente a veces, cuando no está ese don natural y no influenciamos o no generamos esa inspiración en otros, muchos terminan queriendo poner de su propia carne al hecho de generar que otros lo sigan. Entonces caen en la manipulación, caen en el generar presión para que otros lo sigan, ¿no? En generar o sacar chapa, decir usted tiene que hacer esto porque yo soy tal. Y esto es el nivel más bajo de liderazgo. Cuando yo tengo que obligar a las personas que hagan algo y les tengo que mostrar mis insignias, significa que verdaderamente no estoy liderando. ¿Cuál es el liderazgo que se muestra que realmente hay un don y que realmente es guiado por Espíritu Santo? Es el liderazgo que inspira. Es el liderazgo que no necesita presionar, solamente mostrar las metas, mostrar con claridad hacia dónde se quiere ir y las personas lo van a seguir porque van a ver que es guía de Dios y van a ver que esa persona que está guiando está guiada por el Espíritu Santo. Ese tiene que ser el objetivo de todo líder. Sí que hay personas que Dios las va a levantar más para ocupar puestos, para presidir, que van a tener el don y que van a ser respaldadas por la guía de Dios, pero más allá de que algunos no tengan ese don, todos podemos ejercer y todos somos líderes de una manera u otra. Somos líderes en nuestra casa, en nuestra familia, somos líderes a veces en el trabajo, somos líderes en el ministerio. Y qué bueno que las personas nos puedan seguir, no por lo que nosotros presionamos, no por lo que nosotros generamos o manipulamos, sino porque las personas ven realmente claridad e inspiración en nuestra vida. El que tiene el don verdaderamente de presidir va a ser una persona que va a tener claridad con respecto a la voluntad de Dios para la iglesia y va a guiar. ¿Cuáles son los ministerios que puede integrar esta persona? Integrar, me fui para atrás, ¿no? Ahí está. Dice 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los que dirigen en las cosas del Señor y los amonestan, deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. ¿Cuáles son los posibles ministerios? Tarea pastoral, no solo en el sentido de un pastor que
tiene que ver con una institución o un pastor ordenado por una institución, sino que la iglesia necesita personas que lideren y que pastoreen para que crezca, porque no puede depender de una sola persona. Entonces hay un trabajo pastoral que se tiene que hacer en equipo. Personas que lideran ministerios, que lideran grupos pequeños. Las personas que tienen el don de presidir van a ser personas idóneas para ocupar esos lugares. ¿Cuáles son los peligros que puede caer esta persona? Los peligros son el aislamiento, la soledad, el peligro de no ser liderados. Para poder ser autoridad yo tengo que estar bajo autoridad. Cuando un líder no está bajo autoridad, cuando un líder no es liderado, cae en un peligro. Cae en el peligro de subirse a un pedestal, de creerse que todo lo que dice o lo que hace es lo correcto y no tener a alguien que lo corrija, a alguien que lo ministre. Por eso todo líder necesita ser liderado. Necesita realmente tener a alguien a quien acercarse para que lo guíe, para que lo direccione y para que pueda mantenerse en la voluntad de Dios. Otro de los peligros es ser insensible a las necesidades de las personas debido a su énfasis desmedido en alcanzar metas. Este es un peligro también. El líder o el que tiene el don de presidir está tan enfocado en una meta, ¿sí?, que va a ir hacia esa meta. Y a veces está tan pendiente de la meta que puede descuidar a las personas que están alrededor. Muchas personas que tienen el don de presidir también tienen un temperamento colérico, ¿sí? Entonces son personas que van hacia adelante. Es la meta que hay que cumplir. Pero a veces pueden dejar heridas a muchas personas porque descuidan el trato personal, les importan las metas, pero a veces descuidan a las personas, descuidan el proceso. Por eso ahí es donde tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que haber personas con don de exhortación y misericordia para acompañar a ese líder para que se puedan abarcar todas las áreas. Y el otro peligro es caer en la presión de tal manera para alcanzar una meta sin dar muchas explicaciones, ¿sí?, y no dar claridad. Y esto genera que después ese líder se lo tilde de autoritario porque no es claro en lo que comparte y piensa que la meta que él tiene es la que se tiene que cumplir sin tener en cuenta al cuerpo. Último don que vamos a compartir en esta noche es el don de misericordia. Es primo hermano o está ligado al don de exhortación y es la persona que tiene ese dolor por el que sufre. Es la persona que ve la necesidad, ve el dolor y va a ser una persona que va a sentir compasión y que se va a acercar y va a prestar esa ayuda necesaria. Como dije, todo lo tenemos que hacer, todos tenemos que ser compasivos, pero hay personas que Dios pone una carga especial. Hay personas que Dios pone carga por aquel que está sufriendo. Por ahí nadie se dio cuenta en el entorno que había alguien que estaba mal, pero esa persona lo notó porque Dios puso esa carga. Y esa persona se va a acercar. Esa persona va a buscar de ayudar. Seguramente si no tiene la capacidad para dar el consejo, va a buscar personas idóneas, pero va a ser una persona que va a ser movido a hacer algo. Que no va a poder quedarse quieta cuando ve a alguien que está sufriendo. Es el que tiene el don de misericordia, como lo vemos en la historia del buen samaritano. Es una persona que va a visitar cárceles, hospitales, que va a estar en la ayuda social, que va a interceder porque realmente va a tener carga por los perdidos, pero también va a tener carga por aquellos hermanos que están sufriendo. ¿Cuáles son los peligros que tiene que tener en cuenta este hermano que tiene este don? Dejarse guiar por las emociones y no utilizar su mente para tomar decisiones firmes. Por ahí es tan compasivo que va a estar al lado del otro, pero va a tener que tener cuidado de, la Biblia dice llorar con los que lloran, pero en algún momento va a tener que secarse la lágrima y darle una palabra, ¿no? Porque a veces ese es el peligro del que tiene este don. Otro es por su compasión no tomar verdaderamente decisiones firmes
con las personas que necesitan consejo, que necesitan ser corregidas. Y el otro peligro que he visto en muchas personas que tienen este don es terminar descuidando su propia vida por estar tan pendientes de los demás. Sufren tanto al ver la necesidad de los otros que muchas veces dejan siempre sus necesidades a un costado. El peligro de esta persona es no caer en ser una persona amargada. ¿Me entienden, hermanos? Tiene que ser una persona que tiene que llevar esas cargas al Señor, porque imagínense, va a sufrir, va a sentir el dolor que el otro siente, y si todo esto se lo lleva y lo acumula en su vida, va a vivir sufriendo. Por eso tiene que ser una persona que pueda manejar bien esto y que ese sufrimiento lo lleve a ponerse al lado del otro, amarlo, bendecirlo, pero va a tener que tener intimidad con Dios para poder todo ese peso entregarlo en la presencia del Señor. Algunas preguntas que quiero que tengamos en cuenta para concluir y que nos lleven en esta primera semana a poder ver para qué área o para qué don tenemos tendencia. La primera pregunta: ¿me siento atraído a prestar servicio en algún área material o en un área espiritual? ¿Para dónde me inclino? ¿Qué es lo que Dios me lleva a ver muchas veces? ¿Veo las necesidades materiales y físicas y poseo las habilidades para suplirlas? ¿Tengo carga por las personas que sufren, por aquellos que están dolidos? ¿Las personas encuentran en mí palabras de apoyo y el consejo que necesitan? Que si las personas a las cuales yo aconsejo, animo, les muestro amor, después veo que están mejor. Que vienen y nos dicen: qué buena palabra que me diste, me siento mejor, me siento animado. Acuérdense en que el don verdaderamente se identifica o se confirma cuando edifica al cuerpo. Me siento motivado a dar más para que la obra de Dios pueda ser realizada. Las personas me siguen no porque las presiono, sino porque ven en mí claridad y responden a los desafíos que les planteo. Recordemos que los dones son para edificar. Y si verdaderamente estoy cumpliendo mi rol dentro del cuerpo de Cristo correctamente, voy a bendecir a otros. Las personas van a ser bendecidas con lo que hago. Una herramienta sana, limpia y cumpliendo con su función bajo la dirección del Espíritu Santo será parte de la gran tarea que es hacer crecer la obra de Dios. Cuando ocupamos nuestro lugar, cuando cumplimos nuestro rol, cuando lo hacemos con sabiduría, teniendo en cuenta el ministerio, teniendo en cuenta los peligros en los cuales podemos caer, pero bajo la guía del Espíritu Santo y con el objetivo de bendecir, el cuerpo comienza a trabajar unido y logra objetivos. Es mi deseo, hermanos, que en estos días podamos meditar sobre esta palabra, que podamos pedir confirmación si nos sentimos que en algunos de estos dones estamos identificados. Lo animo a que si con alguno de estos dones se sintió identificado, busque, lea, se informe, pida oración, pida consejo. ¿Para qué? Para poder tener más claridad. Hay mucho material sobre dones espirituales, si uno busca en distintos medios, y todos van a aportar algo para que uno diga: esto verdaderamente es lo que Dios quiere que yo haga. Puede venir y pedirme consejos, puede pedir consejo a otros líderes, pero lo bueno es que todas esas inquietudes nos lleven a decir: este es el don que Dios ha puesto en mi vida y lo quiero desarrollar. Y aquellos que ya lo están desarrollando y ya lo tienen, que no descuidemos el propósito del don y que no permitamos que esos peligros nos lleven a servir de mala gana o no de la forma correcta, sino de la manera que podamos siempre edificar el cuerpo de Cristo. Amén.